Muy buenas noches, estimados compatriotas. Esta semana hemos hablado sobre la prehistoria y la Edad Antigua, que son seguidas, que, les fa- que te falta, o sea, que me falta explicarles qué es la Edad Moderna y qué es la Edad Contemporánea. Empezamos con la Edad Moderna, porque ya hemos agarrado lo que es la prehistoria de la Edad de los metales, de la de piedra y, y también hemos agarrado también edad antigua, pero como una explicación breve de qué es la edad antigua, porque no he encontrado mucha información acerca de eso, pero si ustedes quieren, les puedo explicar más adelante con muy detalladamente qué es la edad antigua. Este, y nada, porque ahora voy a estar con ustedes para explicarles qué es la edad moderna. ¿Qué fue la edad moderna? Se conoce como edad moderna y en algunos contextos como modernidad al tercer periodo en que suele dividirse la historia de la humanidad y que comprende el lapso entre mediados del siglo XV y el final del siglo XVIII, es decir, entre el final del medioevo y el inicio a la edad moderna. Fue una época de gigantescos cambios en los campos políticos, sociales, económicos, culturales y científicos que sentaron la base del mundo tal como hoy lo conocemos. Marcó un alejamiento del oscurantismo religioso que imperó en Occidente durante la Edad Media. Les, les acuerdo, les doy a acordar que hemos visto la Edad Media, distintos puntos estocados sobre la burguesía, los señores feudales. Esos son en la Edad Media. Bueno, este, la edad, la prehistoria es muy antigua. Hablaba sobre la edad de los metales, edad de piedra también. Y bueno, es antiguo. En la edad antigua no es muy antigua, que digamos. Esto de acá, de edad moderna, es un poco, es un poco más nuevo, como diciendo así, pero también encontré la misma información acerca de la edad media. Ya les expliqué con más detalle. Agarré dos videos acerca de la edad media, que es la burguesía, el señor feudal. Bastante videos de la edad media. Porque, porque hay un montón de información de la edad media. Y bueno, ahora estamos hablando sobre la edad moderna. Que es así. Hay una tabla, hay una mapa así de toda la historia que está acá. La prehistoria, la edad antigua, que viene la burguesía, los señores feudales, el feudalismo también. Luego está la edad moderna y luego está la edad contemporánea. En realidad son cuatro etapas de la historia, pero pero la prehistoria es como comenzando la historia. En realidad son tres etapas, son cuatro etapas, mejor dicho.
como me, como me dijeron acá, tienen cuatro periodos: edad antigua, edad media, edad moderna, edad contemporánea. Bueno, previamente las potencias europeas habían tenido un rol histórico menor en comparación con los grandes imperios orientales, pero con la Edad Moderna, Europa se ubica en el centro de la escena política, artística y económica del mundo. De este punto en vista puede entenderse este periodo como el gran auge moderno de Europa. Por esa razón, en el estudio de la Edad Moderna suele hacerse mucho énfasis en Occidente y más que nada en la Europa occidental. Por eso es común que en ciertos ámbitos académicos y de estudio de la historia se rechace esta periodización por ser eurocéntrica. Similarmente, no existe un consenso estricto respecto a cuando inició formalmente la modernidad, por lo que se suelen tomar dos eventos posibles como el puntapié inicial de la época entera, la caída de Constantinopla frente al Imperio Otomano en 1453, lo cual puso fin al Imperio Bizantino, y la llegada del Cristóbal Colón a la costa de América en 1492. Cristóbal Colón es un tema que también le voy a explicar en su momento, pero no ahora, pues, en otro día, en otro mes. Cristóbal Colón, me encanta el tema de Cristóbal Colón. Sí. Bueno, la característica de la edad moderna, en rangos muy generales podemos caracterizar la edad moderna de la siguiente manera. Se trató de un periodo de profundos cambios en las culturas y sociedades occidentales, cuyo primer impulso se dio en el Renacimiento y la Revolución Científica. Así se rompió con la tradición medieval y se abrazaron los nuevos valores de la razón y la ciencia. Fue el periodo de formación de los grandes poderes imperiales europeos, con el fortalecimiento de sus monarquías en el llamado Antiguo Régimen. Estos imperios, ¿ya?, establecieron colonias en los demás continentes, iniciando una competencia por la acumulación de recursos que se conoce como el mercantilismo. Así se conoce, como el mercantilismo. De estos cimientos, posteriormente, nació el capitalismo. A su vez, nacieron los estados-nación o estados nacionales, con un territorio claramente delimitado, población más o menos constante y un gobierno específico, es decir, nacieron en los estados modernos. Junto a ellos creció y se consolidó una nueva clase social, la burguesía, en cuyas manos estuvo a lo largo de la Edad Moderna el poder económico, pero no así el poder político ejercido por la aristocracia mediante las monarquías absolutistas, la expansión colonial hacia América, guerra de conquista, mediante África, Oceanía y posteriormente hacia Asia, permitió la difusión de las ideas modernas y de las lenguas europeas en el mundo entero. Esto también significó el fin de los imperios precolombinos americanos. La religión cristiana perdió mucho de su poder sobre Occidente, en parte como consecuencia de la reforma protestante. La cultura occidental comenzó su cambio secular. En este periodo se dieron grandes cambios en la ciencia y la tecnología, que repercutieron enormemente en la vida laboral, militar y filosófica de Occidente. Además, se instauró la fe en el progreso, la comunicación y la razón, nuevos valores filosóficos que pronto dominaron el mundo. El humanismo renacentista. Luego de... El humanismo es bien importante de la Edad Moderna. Por eso le... Por eso estoy... Lo estoy
le estoy nombrando en este video. Entre los siglos XV y XVI se produjo en Europa un cambio cultural fundamental para comprender la Edad Moderna y que posteriormente fue bautizado como el Renacimiento. Su nombre se debe a que tras siglos de oscurantismo medieval, la cultura europea renació, recuperando y revalorizando sus raíces clásicas grecolantinas. Este proceso tuvo un profundo impacto en el arte y la filosofía. Por otro lado, fue posible gracias a la erosión de los valores religiosos tradicionales que reemplazó la fe religiosa por la razón humana y los métodos escolásticos de lectura de textos antiguos por la observación, la investigación y la evaluación de la realidad empírica. Este nuevo paradigma cultural fue conocido como el humanismo, ya que sacaba a Dios del centro de las preocupaciones humanas y colocaba al ser humano mismo en su lugar, antropocentrismo. El arte y la filosofía se hicieron eco de este cambio. Las pinturas medievales centradas en la representación de lo divino dieron paso a representaciones de escenas mitológicas grecorromanas en las que el cuerpo humano y sus acciones ocupaban un plano central y a nuevas formas de comprender la estética cristiana. Similarmente, la divulgación de los saberes en lenguas vulgares se hizo imperativa. Por eso se tradujo la Biblia del latín a las distintas lenguas europeas. Un paso importante hacia la construcción de las identidades nacionales y de los estados-nación, así como para la separación entre política y religión. La filosofía fue la gran protagonista del movimiento humanista, nombre como René Descartes, 1596 a 1650. Thomas Hobbes, 1588 a 1779. John Locke, 1632 y hasta 1604. Grover Leibniz, 1643 a 1616. David Hume, 1611 a 1676. O Immanuel Kant, 1624 a 1804. Enfrentaron los grandes temas de la época que requerían de la creación de una perspectiva filosófica enteramente nueva, desprovista de las grícolas medievales. Así la racionalidad, la libertad, el libre albedrío, la formación del individuo, la tolerancia y la curiosidad formaron parte de los valores por el humanismo defendió. Así se fundó un nuevo sistema filosófico caracterizado por una moral y una ética seculares que entendían al ser humano como un ser capaz de procurarse su propio bienestar. El humanismo fue retomado a mediados del siglo XVI por la Ilustración, un movimiento cultural de importancia crucial en el pensamiento contemporáneo. La era de los descubrimientos. La era de los descubrimientos. Bien importante esto de acá. Entre el siglo XV y el siglo XVII, o sea, los inicios de la Edad Moderna, ¿ya? Se ubica la llamada Era de los Descubrimientos, cuyo nombre se debe a que los reinos europeos se echaron a los mares y comenzaron la exploración global del planeta, motivados por la necesidad de mercancías de Oriente y con ánimos de hallar nuevas rutas comerciales. Los españoles, portugueses y británicos principalmente comenzaron la exploración y cartografía del mundo conocido de sus límites. A raíz del sorprendente hallazgo de Cristóbal Colón,
quien persiguiendo un camino hacia las Indias se encontró con un continente entero que colonizar y explotar. Se produjo un cambio fundamental en el paradigma medieval del mundo, que lo daba por conocido en su totalidad. O sea, los europeos se dieron cuenta de que podía haber un mundo inexplorado, ajeno a los antiguos libros, a la tradición escolástica medieval. Además, en este mundo desconocido podían hallarse importantes recursos que convenía reclamar antes de que lo hicieron sus vecinos y competidores. Así, durante este lapso se exploraron las costas africanas, se descubrió y conquistó el continente americano, derrotando a sus imperios originarios, los aztecas y los incas, entre otros muchos pueblos nativos. Así se produjo la primera circunnavegación del planeta y se dio inicio a una competencia entre los nacimientos y imperios europeos que establecieron sus colonias a largo plazo a lo largo del mundo. De esta manera, el eje comercial del mundo se desplazó desde el oriente europeo hacia el occidente y se estableció la primera unidad del mundo, o sea, el primer flujo económico mundial. Además, convirtió el mar en uno de los grandes escenarios de la lucha armada, la guerra naval. La reforma protestante y la guerra de religión. En el siglo XVI ya se produjo un movimiento religioso europeo conocido como el protestantismo. Fue liderado por los teólogos Martín Lutero, ya 1483 a 1546, y Juan Calvino 1509 y 1564, de origen alemán y francés respectivamente. Este movimiento se oponía a la autoridad absoluta del Papa sobre los cristianos del mundo y reprochaba a la Iglesia Católica haberse corrompido y alejado de los preceptos cristianos fundamentales de la Biblia. No, la Biblia es un libro de la Iglesia. En consecuencia, proponía un retorno al cristianismo primitivo, en el marco de un gran escándalo en Alemania por la venta de indulgencias de los sacerdotes católicos, o sea, el intercambio de absoluciones religiosas por dinero. El protestantismo nació con las 95 tesis de Lutero. En ellas proponía una nueva doctrina cristiana. Las tesis de Lutero pronto fueron distribuidas masivamente, ayudadas por la invención de la imprenta. Este movimiento fue aprovechado por diversas autoridades locales que vieron en ellos la oportunidad de zafarse del yugo político religioso del Papa y fundar sus propias iglesias nacionales. La reforma fue un duro golpe a la hegemonía de la Iglesia Católica en Europa. Los reformadores debieron enfrentar política y militarmente a Europa a finales del siglo XVI, especialmente en Francia y el Reino de Navarra. Ahí se produjeron las llamadas guerras de religión entre católicos y hugonotes calvinistas a lo largo de sus 30 años de conflicto, que tuvo lugar de 1572 a 1598. Cobraron la vida de entre 2 y 3 millones de personas. A pesar de la oposición de católica y de las percusiones por parte de la Inquisición, su crecimiento continuó y el protestantismo hoy es la segunda gran rama del cristianismo. La revolución científica ya es muy importante para la edad moderna. ¿Por qué? Uno de los aspectos centrales de la edad moderna fue el surgimiento de la ciencia y del método científico, un concepto filosófico y metodológico que cambió el mundo para siempre. La revolución científica tuvo lugar entre el siglo XVI a finales del siglo
XVII consistió en una verdadera explosión de nuevos saberes en física, biología, astronomía, anatomía humana, matemáticas, química y otros campos del saber. Su impacto en la historia humana es solamente comparable a la revolución neolítica, que produjo la invención de la agricultura. Esta revolución fue posible gracias a la existencia del humanismo, pero también al genio de filósofos y científicos de la talla de Nicolás Copérnico, que se dio en 1473 a 1543. Su obra sobre el movimiento de las esferas celestes se considera el hito fundacional de la revolución científica. En ella contradijo el modelo geocéntrico del universo tradicional y propuso en su lugar un modelo heliocéntrico, en que la Tierra gira alrededor del Sol y no al revés. Otros nombres clave fueron los del Galileo Galilei, 1574 y 1642, Johannes Kepler, 1561 a 1630, Isaac Newton, 1643 a 1627, Francis Bacon, 1561 a 1626, Robert Hooke, 1635 a 1703, entre muchos otros, ¿eh? Además de impulsar el desarrollo de los conocimientos sobre el mundo natural, esta revolución trajo un modelo único y novedoso a partir del cual poder diferenciar el conocimiento legítimo, comprobable, verificable de las interpretaciones y las subjetividades del método científico. El método científico ya representó un cambio filosófico masculino que le entregó a la humanidad un camino para crear y legitimizar sus propios saberes al margen de lo que dictaba la tradición religiosa. Los frutos de semejante cambio los cosechábamos aún hoy en día. En conclusión, hablaré acerca del fin de la Edad Moderna. Con eso ya termino. El fin de la Edad Moderna se ubica en la independencia estadounidense en 1776 o bien en la Revolución Francesa de 1689, es decir, a final del siglo XVIII en el ámbito de la historiografía anglosajona. Sin embargo, se piensa que no ha terminado todavía, sino que abarca tanto de la Edad Moderna, temprana, Early Modern Period como la contemporánea Period que vivimos en el presente. La Edad Contemporánea, que ya le voy a explicar, estamos en la Edad Contemporánea, es de acá, es del día de hoy. La Revolución Francesa y sus ideales sociales de igual libertad y fraternidad no solo pusieron fin al antiguo régimen, además fue el comienzo de un proceso en el que el mundo republicano burgués le arrebató a la aristocracia el mando de Occidente a medida que el capitalismo se asentaba como sistema económico y los burgueses como la clase social dominante. En este contexto histórico se produjo en el siglo XIX la descolonización del mundo y la revolución industrial, dando inicio a la contemporaneidad capitalista. Ya les hablé acerca de la revolución industrial. ¿Se acuerdan? La primera revolución industrial, la segunda revolución industrial, la tercera revolución industrial, la cuarta revolución industrial. También les voy a hablar acerca del descubrimiento de América. Y también les voy a explicar acerca de la Edad Moderna. Bueno, muchas gracias por ver este hermoso video y nos vemos al próximo video, que va a ser también interesante. Y ojalá que aprendan de algo que es la Edad Moderna.
Muchas gracias. Hasta luego.